Y el día de hoy vamos a iniciar. Quiero presentarles a Christopher Nolan, que nos viene a dar un adelanto de Inception 2. Que viene a darnos conferencia, predicción del precio del agua mediante diferencias finitas y machina. Todos vas a tener 15 minutos para exposición. Cuando lleves 10, tienes una seña, 5 para. Okay. Bueno, buenos días. Primero que nada, gracias al Comité de Organización que nos dio la oportunidad de presentar este proyecto y sobre todo aceptarlo para que podamos estar aquí presentándole este interesante proyecto, el cual, como ya lo mencionó el doctor Gerardo, queremos predecir, digamos, el precio del agua mediante diferencias finitas y machine learning. Mi nombre es Christopher Nolan y este proyecto lo hicimos en conjunto con el doctor Gerardo Tinoco y el doctor José Alberto Guzmán Torres. Nosotros tres somos de la Universidad Michoacana, Nicolás Hidalgo. Yo actualmente estoy estudiando el posgrado en Ingeniería Física, Industria. Y este de aquí van a ser los temas que les presentaré en esta presentación. Comenzando con la introducción. Bueno, en México tenemos un gran desafío, no solamente, digamos, en el agua, pero en este sentido nos enfocamos en el agua, ¿ok? Tenemos un desafío en el cual tenemos una gran incertidumbre en cuanto al precio del agua. Como ustedes sabrán, si alguno de ustedes, no sé, ha pagado del agua, sabrá que no tenemos, digamos, una metodología establecida, digamos, en cuanto a los recibos del agua que nos llegan, ¿no? Cada mes, cada 2 meses. Y esto es debido a que es un valor único, es decir, no está homogeneizado en todo nuestro país. Tiene una alta variabilidad entre municipios y estados. Como les mencionaba, no hay una metodología estandarizada para aplicar tarifas, ya que, si no sabían, hay 3 tipos de servicios, que es el servicio de nuestras casas, el comercial y el industrial. También hay una fuerte dependencia de factores locales, geográficos, políticos y económicos, sobre todo políticos. ¿Por qué políticos? Porque los municipios y los estados son los que dicen cuánto cuesta el agua que te llega a tu casa, a tu comercio o a tu industria. En este sentido, nosotros nos planteamos la pregunta: ¿podemos crear un modelo que prediga el precio del agua basándose en las condiciones físicas de la red de abastecimiento de agua hídrica, de agua potable, en este caso? Aquí este esquema nos dice, ok, estas son, digamos, nuestras condiciones físicas. Tenemos un flujo de entrada, la longitud de esta tubería y un flujo de salida. A nosotros lo que nos interesa es conocer, en este caso, nuestro nivel del agua por medio. Entonces, planteándonos esta pregunta, llegamos a, digamos, a generar nuestra idea en la cual, mediante un esquema de diferentes finitas, decimos, ok, ¿qué podemos utilizar para poder modelar nuestra problemática? En este sentido, nuestro modelo físico principal es la ecuación de difusión, la cual está representada por esta ecuación diferencial parcial. Aquí, U nos representa el nivel del agua, el tiempo, X la porción de largo de la tubería, de nuestra tubería, y D es el coeficiente de difusividad, es decir, qué tan rápido se mueve el agua a través de nuestra tubería. Aquí cabe señalar que lo hicimos un caso simple, es decir, simplemente simulamos lo que es un tubo, imagínense como un tubo, una sección de una red, de esta red hídrica. ¿Ok? Después, para nuestra solución computacional, es como les mencionaba, elegimos un esquema de diferencias finitas. En este caso es un forward time, center space, tal como lo vimos en la charla del doctor Gerardo. Aquí en nuestro caso, al aplicar una expansión de serie de Taylor, llegamos a esta expresión de aquí y si se fijan, es de segundo orden. ¿Ok? Existen varias metodologías, como por ejemplo la variación de parámetros. Sin embargo, nosotros nos quedamos en el esquema clásico. ¿Ok? Aquí este término, este coeficiente que queremos calcular es el nivel del agua que queremos predecir en el siguiente instante de tiempo. Los demás son los niveles del agua conocidos en el tiempo actual, en el punto de interés y además en sus vecinos, es decir, en la tubería.
Es decir, si tenemos un punto, queremos también conocer el sitio. ¿Ok? Como sabemos en las ecuaciones diferenciales, parciales, necesitamos condiciones de frontera, ¿verdad? En este caso tenemos dos, una que es de entrada, que es del lado izquierdo, y otra es de salida, que es del lado derecho, que están representadas por estas expresiones. Si se fijan aquí, Q, C y QL son los flujos de entrada y flujos de salida. Esos parámetros, Q, C y QL, son los que vamos a variar y los que vamos a controlar para ver, eso lo decimos nosotros, para ver qué tanto entra, qué tanto sale, ¿ok? En cada discretización del espacio y del tiempo. Bueno, del espacio, nada más. Algo muy importante es pues, la estabilidad en el modelo, el cual, mediante la condición de estabilidad de Courant Friedrich de Bach, o CFL, más conocido, está dado por esta expresión y nos dice que ese coeficiente de difusión, digamos, también nuestras discretizaciones, esto tiene que ser menor o igual que 0.5. Esto nos determina, nos dice de entrada, antes de nosotros empezar a hacer simulaciones, que ya va a ser estable. Si esta expresión de aquí es menor o igual que 0.5, esto significa que nuestro esquema de diferencias finitas va a ser estable. Y por otro lado, tenemos fronteras dinámicas, es decir, para que no sea, digamos, un flujo constante en nuestra tubería, nosotros lo simulamos con una función similar. Es decir, bueno, vas a ver, luego por la simulación, pero básicamente es para que el flujo del agua no se vea en una línea, sino que vaya variando. ¿Ok? Y es cero, va a tomar el máximo, es cero para, como todos sabemos, la función similar tiene números negativos, valores negativos, por lo tanto, nos quedamos con un positivo nada más. Y en cuanto al flujo de salida, se define como una función de la demanda, que es proporcional, digamos, a una salida libre. Es decir, que el agua no va a tener ningún impedimento, no va a tener ninguna restricción de salida. Y, muy importante, en nuestro modelo, en nuestras simulaciones, no estamos considerando coeficientes de fricción, no estamos considerando factores externos como la temperatura, como incluso la presión a la que va el agua. ¿Okay? Es un caso simple. Y por aquí, algo que nos interesa a nosotros, que es, digamos, el objetivo, cuya, digamos, expresión, la que nosotros buscamos, es nuestra variable objetivo, la cual se obtiene del promedio del agua y, a su vez, nos genera un precio sintético. Esta expresión que está aquí es la que buscamos para nosotros lograr predecir el precio del agua. Este término de aquí es el precio base en promedio de lo que nosotros investigamos en el país. Son 140 pesos por metro cúbico, ¿ok? Más o menos. Nosotros lo dejamos en 1.40 para que no hubiera tanta variación en nuestros, digamos, resultados. Este término de aquí es el componente de escasez y este componente de escasez aumenta cuando el promedio del agua disminuye. En este caso dejamos delta igual a 2. Y este epsilon que está aquí es simplemente una volatilidad e incertidumbre en nuestro peso. Si recuerdan, al inicio les comenté que no había nada estandarizado, no había una metodología estandarizada y había una gran incertidumbre en el precio. Esto está modelado con un nivel estocástico siguiendo una distribución normal, la que todos conocemos. Por aquí tenemos unas simulaciones. Es básicamente, no sé si se verá bien, pero básicamente es cuando se va llenando la tubería. No sé si se puede ver. Ahí va. Se observa. Esto ya es aplicando el esquema de diferencias finitas y podemos observar cómo se va llenando nuestra tubería y cómo se va representando nuestra onda sinusoidal y vemos cómo va aumentando el promedio. Continuando, ahora, ya que tenemos nuestro esquema de diferencias finitas, ahora necesitamos crear un modelo de Machine Learning. ¿Qué necesitamos para un modelo de Machine Learning? Necesitamos datos. Entre más datos tenga cualquier modelo de Machine Learning, inteligencia artificial, entre más datos tenga, será mejor. En este caso, variamos los parámetros de las condiciones de frontera, que son omega, la amplitud, coeficiente de difusión y nuestro coeficiente de salida. En total hicimos 81 simulaciones distintas y
registramos 648,000 datos en nuestro data frame. Siguiendo con un análisis estadístico de nuestro dataset sintético, recordemos que es sintético, aquí podemos observar ya desde entrada que nuestros datos nos dicen que hay una dependencia entre la distribución del precio y el nivel del agua. Si observamos de este lado, nuestra distribución es casi nula, por lo tanto, el costo, digamos, aquí es bajo cuando hay mucha agua y es alto cuando hay poca agua. Esto está completamente relacionado con la demanda, ¿okay?, que tenemos nosotros en nuestros hogares, en la industria y en los comercios. Continuando, como bien sabemos, las correlaciones de Pearson nos dicen qué tanto afecta una variable de otra. Entonces aquí podemos observar que algunas dependen más que las otras, ¿ok? Y continuando, aquí esta gráfica me gustó mucho, ¿por qué? Porque vemos la evolución del precio y el nivel del agua. De nueva manera podemos ver cómo la demanda afecta el nivel del agua y su precio, ¿ok? Ahora, para nuestro modelo predictivo, utilizamos regresión lineal, el cual la literatura nos indica que el 80% de los datos generalmente es por entrenamiento. Aquí elegimos el 20% de los datos para nuestra prueba. Se preguntarán por qué no elegimos un conjunto de validación. Bueno, de acuerdo a nuestros gráficos anteriores, a nuestro análisis de datos, llegamos a la conclusión de que no era necesario, que bastaba con hacer esta, digamos, este split, esta división de los conjuntos, y fue más que suficiente. Los datos para la regresión lineal, como saben, ocupa variables de entrada y en este caso nuestra variable de salida es el precio. ¿Se acuerdan la función objetivo? Pues es esta. Le entramos, le metemos en nuestro modelo el promedio, la amplitud, omega, la difusión y nuestro coeficiente de salida para asimismo obtener nuestros resultados, los cuales nos indican que existe un ajuste lineal entre el precio real y el precio predicho, del cual se ajusta bastante bien, ¿no? De nuestra gráfica podemos observar que se ajusta bastante bien a lo que nos predice nuestro modelo, a lo que es el precio real que nosotros tenemos. Y utilizando las métricas para evaluar este modelo, obtenemos que un coeficiente de determinación, en este caso R cuadrada, nos dio del 99.84%. Y se observan aquí, nuestro error es también bajo. Por lo tal, nuestro modelo es, digamos, tiene una alta precisión. Por lo tanto, ya que conocemos esto, podemos concluir que logramos predecir el precio del agua de acuerdo a las condiciones físicas que tiene nuestra red hídrica, de agua potable en este caso, y se logra apreciar la dependencia entre la relación del precio, el flujo existente de la red y las condiciones físicas de la misma. Con este enfoque ya nos es posible crear una metodología capaz de homogeneizar el precio en nuestro país. Y además será muy interesante si nosotros podemos continuar trabajando en introducir nuevas condiciones físicas, como las que les mencioné, la presión, el coeficiente de fricción dentro de la tubería y algunas externas, como por ejemplo la temperatura. Y pues básicamente eso sería todo en parte. Muy bien, pues Christopher nos dejó tiempo para algunas cuantas preguntas. Entonces, ¿hay alguna pregunta que tengan para él? Sí. Mencionaste que a futuro se pueden meter más variables al sistema, etcétera. Pero las variables que mencionaste son con respecto del estado del agua, la tubería, etcétera. He visto que el precio del agua también puede variar con respecto de la zona. En una colonia, digamos, con un nivel de marginación mayor que otra colonia de al lado, aquí va a ser más barata que acá. ¿Podría ser posible como meter ese tipo de variables al sistema? Podría ser, digamos, todo se puede simular, ¿verdad? Pero sí, en realidad, como mencioné, muchas cosas son también problemáticas geográficas, como mencionas. Pero sí, se podría modelar. Quizás el enfoque será distinto, quizás utilizaríamos otro modelo de utilizar el Machine Learning, pero sí, sí se podría.
¿Alguna otra pregunta que tengan para mí? Que nadie entendió nada de cuando me pregunto. Bueno. Entonces, el R cuadrado que salió casi hizo, o sea, que dice que los datos son muy estables, los datos reales, pues no tienen una variación. Pues, básicamente, como así lo modelamos, como así, digamos, colocamos nuestras variables, el modelo de Machine Learning lo único que hace es aprender. ¿Sí? Nosotros, de nuestro conjunto de datos, tenemos incluso un precio, pero se lo eliminamos al momento de entrenar. Y ese es el que nosotros le decimos, a ver, tú, digamos, aprende sin una variable. Yo te voy a dar los datos reales y yo te voy a comparar. El R cuadrada simplemente mide la precisión que hay, digamos, la variación de lo que estima nuestro modelo con lo que es real, lo que nosotros ya conocimos, pero la red, el algoritmo no conocimos. Sí, gracias. Lo de la función de entrada, te agarraste el mínimo, bueno, máximo de expresión y cero. ¿Por qué no tomaron la función positiva? O sea, seno cuadrado. Porque fue la manera simple. De hecho, podemos modelar cualquier función que queramos, pero en este caso, para que no se vea como una línea que entra en nuestra tubería, decimos, pues con una función individual es suficiente, ¿no? Incluso cuando, no sé si has llenado algo, por ejemplo, cuando estás vaciando un garrafón de helado, ya ves que cada vez como que varía así, como que incluso se va llenando así más o menos. Pues decimos, pues eso nos puede servir para simular un poco la realidad. Pero de entrada puedes poner cualquier función. Y no te modificaría mucho los resultados. Sí, habrá que ver si es estable. O sea, si nuestro sistema de diferencias es estable, ¿no? O sea, sí, hay que hacer pruebas, si no es estable, hay que aumentar nuestra discretización, poner más pasos, etcétera. Pero sí, podríamos implementar nuevas funciones. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Christopher.